Bueno, en principio la sostenibilidad se basa en el uso eficiente de los recursos y obviamente con una motivación ambiental, así de simple. Entonces, esa es la forma más fácil de definirla. Hay obviamente una definición que proviene del año 87, que prefiero no decirla porque es bastante trillada, pero que se relaciona casualmente o tiene como esencia esa idea, tomando en cuenta las generaciones venideras. Pero si ustedes me preguntan en qué tenemos que centrarnos, es en el uso eficiente máximo de los recursos, pero con una consideración ambiental. Bueno, en principio ahí sí me voy a permitir verificar, porque la verdad es que los objetivos de desarrollo sostenible son varios. Es el análisis o la consecuencia de cómo deberíamos interpretarnos como un mundo que tome en cuenta a todos los que habitamos, porque normalmente en el día a día pues nos vamos separando entre los que logran objetivos de vida, de éxito personal, profesional, de vida en general, y otros que pues no lo logran. Entonces, de alguna manera los objetivos de desarrollo sostenible nos ponen en un punto de partida mínimo a todos, y por eso tiene una serie de metas muy particulares, las que se relacionan al tema en general de la construcción, de la sostenibilidad. Pues son en principio la ODS 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, el 7, que es energía asequible y no contaminante. Hay que entender que la energía, pues cuando proviene de fuente térmica, supone polución de alguna manera en el lugar donde se está dando, y eso obviamente no es lo más razonable. Bueno, producción y consumo razonable, que es el objetivo de desarrollo sostenible 12, porque obviamente lo que sucede es que el materialismo como tal, pues, bueno, eso siempre podemos entrar en la discusión si es bueno o es malo, pero lo que sí podemos estar totalmente de acuerdo es que mientras necesitemos más recursos, pues estamos yendo en el sentido totalmente contrario a la eficiencia para lograr nuestros objetivos, saciar nuestras necesidades en principio básicas y luego las no tan básicas. Luego el 13, que es la acción por el clima, es evaluar la reducción de las emisiones por los materiales, por la actividad en general. Luego el 9, el objetivo de desarrollo sostenible 9, es industria, innovación e infraestructura. Y ahí es donde también entramos con la construcción sostenible como tal por las emisiones de carbono. La ODS 3, que es salud y bienestar, se relaciona, por ejemplo, con el tema en la construcción sostenible, con el hecho de que los materiales usados en el interior de los espacios pues sean compatibles con, si no el beneficio, al menos con con que sean no patógenos y que tampoco generen algún tipo de riesgo asociado a la salud. Por ejemplo, el asbesto se asocia a determinados tipos de cáncer, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 15 es la vida de ecosistemas terrestres, y pues la idea es conservar, por ejemplo, la vida marina, por ejemplo. Entonces, eso supone el uso o la minimización de uso de plásticos, de una serie de elementos que van disminuyendo la posibilidad de la vida en el mar, por ejemplo. Y bueno, ecosistemas terrestres, porque también estamos en el entorno de la vida sobre la superficie, la cual obviamente a medida de cual generemos ruido, espantamos especies. En la medida en cual nos tomemos espacio natural de ellas, pues lo que hacemos es disminuir las posibilidades de vida de ellos, ¿no? Y por último, el objetivo de desarrollo sostenible 17, que es alianza para lograr los objetivos, porque muchas veces pues nos hemos dado cuenta que no es suficiente el ámbito del Estado, sino también necesitamos el privado para que de alguna manera hagamos una asociación que nos permita lograr casualmente estos objetivos. Bueno, la sostenibilidad de forma general ya viene dándose, al menos relacionada para la infraestructura, desde los fines de los 90, con el análisis que se empezó a hacer, los estudios de impacto ambiental, y que tenía su propia normatividad que empezó a darse a través de una ley. En la actualidad ya tenemos hasta la ley sobre cambio climático y que nos incentiva a una serie de puntos, pero si vamos al pasado, en realidad la sostenibilidad relacionada a la infraestructura se da por la
en principio, aunque parezca curioso por el reglamento, pero el Reglamento Nacional de Edificaciones es netamente enunciativo, es decir, dice que se debe de tomar en cuenta el medio ambiente, que se debe tomar en cuenta la salud de esta manera. No es concreto, entonces de alguna manera, pues la mejor forma que se ha podido dar es a través de los incentivos. Y los incentivos tienen su norma que proviene del Decreto Supremo relacionado al desarrollo urbano sostenible del año 2016, que aunque gran parte ha sido replanteado a través de la legislación relacionada al desarrollo urbano sostenible, pues de alguna manera fue la pionera en la cual se hablaba de incentivos. ¿Y qué tiene que ver los incentivos con, en general, con la edificación? Lo que pasa es que en la medida en la cual no haya una obligatoriedad, se necesita que las inmobiliarias, en general el desarrollador, pues permita encontrar campos donde pueda utilizar recursos para mejorar ciertos niveles. Y así pasó también ya luego en la cristalización de cómo ese decreto supremo ha tenido pues, que ver de forma objetiva con las ordenanzas relacionadas a la promoción de la construcción sostenible que se dieron en varios distritos, incluso la del bono verde, que de alguna manera incentiva vivienda social con criterios de sostenibilidad. Bueno, esas son certificaciones internacionales, han sido las que de alguna manera fueron previstas en las ordenanzas, en principio, para verificar los criterios de sostenibilidad que las ordenanzas daban. Entonces, se permitía en algunos casos una u otra, o que dependiendo del caso se daba más peso cuando se utilizaba un nivel mayor de la certificación. Por ejemplo, en el caso de Miraflores se daba pie que pudiera ser EDGE o LEED, pero en el caso de la aplicación de LEED se daba una serie de beneficios mayores y solamente tomando en cuenta criterios de sostenibilidad que había determinado el municipio, ya se daban algunos. Pero yendo a lo concreto, LEED y EDGE. LEED, vamos empezando por EDGE. EDGE toma en cuenta tres categorías. La categoría de ahorro en energía operacional, es decir, durante la etapa de uso de la edificación, ahorro en el recurso hídrico en la etapa de operación y ahorro en la energía incorporada de los materiales que se utilizaron para la construcción. Ahora, ¿qué pasa con LEED? LEED toma en cuenta esos tres y agrega otros relacionados a la calidad del interior del espacio, al hecho de hacer un estudio, digamos, integral. También agrega también otros aspectos, por ejemplo, como profundiza en el tema de materiales y también en el caso de energía profundiza otros aspectos y, bueno, de alguna manera, si hay que ver como mejor o como peor, yo sería muy prudente porque la forma de cuantificación de EDGE no la hace LEED, pero sin embargo LEED, por ejemplo, toma en cuenta más categorías y que pueden dar pie a que el diseño se puede enriquecer si es que no se ha tomado en cuenta previamente, ¿no? Sí, incluso lo que pasa es que, como decía, las categorías que se usan en EDGE son las mismas que se utilizan en LEED. Entonces, claro, podríamos decir que EDGE está contenido en LEED desde el punto de vista de categorías. Desde el punto de vista de cuantificación, lo que más me gusta, por ejemplo, en EDGE es que trata de cuantificar. LEED, claro, cuantifica en el sentido de que haciendo una acción te dan una cantidad de créditos, pero EDGE separa de una manera bastante concreta el logro en cada una, y aunque LEED también separa en logros, EDGE finalmente te lo convierte en kilowatts hora metro cuadrado al año, que es un indicador objetivo que puede ser verificable. Las primeras versiones de LEED, si es que la memoria no me falla, son casi de fines de los 90, más o menos en el 98, incluso BREEAM es un poco anterior, y EDGE más o menos, bueno, al menos cuando llega a Perú 2017, se promociona la versión inicial prácticamente hacia el 2015-2014, e indudablemente es posterior
No obstante, tiene una visión que a mí me parece bastante pertinente. No obstante, quien obviamente quiere medir sostenibilidad puede sentirse un poco corto respecto a que hay otros aspectos que también importan, como todo, pero de alguna manera hay que también poner en contexto que Edge surgió para países subdesarrollados. Entonces, y era una forma que se tenía para poder verificar. Hay que tomar en cuenta, y eso por favor, yo creo que eso siempre entra en mucha controversia, que toda certificación nace de un criterio comercial. Eso por favor, quiero que quede claro, no es un tabú ni tampoco es algo malo, pero debe de notarse porque en el caso de Edge, esta es una certificación del IFC, que es un brazo del Banco Mundial. Entonces, de alguna manera es para poder verificar las inversiones. Entonces, pues, si tú quieres verificar tus propios consumos, tus propios ahorros, pues puedes hacerlo. Pero indudablemente, si necesitas verificar algo de manera rápida y global, pues ahí tienes las certificaciones y Edge es la mejor en ese sentido. El bono verde fue promocionado, o al menos así se le conoce, que es la certificación del Fondo Mi Vivienda. Hay que entender que el Fondo Mi Vivienda se crea y tiene como objetivo promocionar, o mejor dicho, dar incentivo para la vivienda social. Eso yo sé que ha sido un poco discutido sobre cuál es la mejor forma y hasta qué montos, pero el concepto en general del Fondo Mi Vivienda es centrarse en las inversiones dentro de un rango. Y ese es el único criterio, es el rango de precios. Y dentro del rango de precios hay aquel que está tomado o se permite lo que se denomina los criterios para la sostenibilidad, de alguna manera, y en la actualidad esos criterios que sin querer quizás emulan una certificación como Edge o como LEED, y en la actualidad ya obviamente es una certificación consolidada, la del bono verde, pues toma en cuenta 6 criterios, así como Edge toma 3, LEED toma unos cuantos más. En el caso del bono verde toma 6 criterios. También la eficiencia en el uso de la energía operacional, la del agua operacional, criterios bioclimáticos, algo que de alguna manera en LEED y en Edge no están totalmente consolidados, porque hay que tomar en cuenta que en nuestro caso la vivienda social no tiene climatización. Entonces la única manera de acercarnos al confort dentro de los espacios es a través de los criterios bioclimáticos. El punto 4 es los materiales, el punto 5 está relacionado con el 6, la sostenibilidad urbana, y el 5 con el plan de comunicación, que no es otra cosa de tratar que quien va a vivir tenga ciertos hábitos, porque la construcción sostenible es importante, indudablemente, pero quien la va a habitar, quien la va a usar, tiene que conocer en qué está tomando, ¿no? Entonces, de alguna manera, de qué manera puede lograr esos objetivos que se pretendían. Entonces, el bono verde, en resumidas cuentas, es la certificación de sostenibilidad que utiliza el Fondo Mi Vivienda para poder verificar que unidades inmobiliarias tienen esos criterios de sostenibilidad general, y que por medio, obviamente, de un proceso comercial, quien va a habitarlo se le da un bono hasta cuando llega a determinados rangos, y una mejora en la tasa de su préstamo, porque obviamente es un dinero que consigue el Fondo Mi Vivienda y que luego lo lleva a los bancos, y que los bancos te dan el crédito, pero ni el desarrollador inmobiliario no recibe directamente el dinero, sino es a través de la compra. Entonces ese es un punto importante, porque se ha escuchado muchas veces que algunas personas piensan que el dinero va a las inmobiliarias, y tampoco es así. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, en principio lo que tenemos es hay un poco de disparidad de criterios, pero voy a tratar de darle una forma. Si lo hablamos como cantidad de edificios que han sido certificados por el bono verde, son, me parece, cerca de 600. En el caso de metros cuadrados con Edge, son aproximadamente, creo que llegamos al 1.000.000, un poco más, me parece. Bueno, ya me corregirán luego. Y en el caso de LEED, sí, bueno, ahí se ha perdido un poco, porque pues después de la pandemia, como el tema de LEED era bastante más relacionado a oficinas y a temas comerciales, pues ahí he perdido un poco el número. Y aunque por Miraflores han habido muchos edificios que han recibido la certificación LEED, porque eso generaba mayores beneficios, de alguna manera sí, yo creo que
no podría cuantificarlo en porcentaje, pero sí en el hecho de decir que estamos por un muy buen camino, y yo creo que más aún si contextualizamos nuestros requerimientos como país, como objetivo, tomando en cuenta nuestras características sociales y otras de clima que es bastante benigno en la mayor parte del país, no en todo, pues de alguna manera podemos generar indicadores más detallados, mejores. También considero pertinente decirles que en las contribuciones que hemos previsto para el Acuerdo de París, sí hemos tomado en cuenta la construcción sostenible, pero es a través del uso del Código Técnico de Construcción Sostenible, que ese sí está un poquito atrasado en el tiempo respecto a sus indicadores. Bueno, en principio, entender que de hecho el cambio climático se va a dar. Aparentemente nada nos hace pensar que va a ser dentro del rango que se esperaba que no suceda. Es más probable que lleguemos a los 2 grados por encima de la meta. Por lo tanto, tomando en cuenta que nuestro país es uno de los más vulnerables del mundo en cuanto a estos aspectos del cambio climático, pues lo que va a suceder es que tenemos que centrarnos no solamente en la sostenibilidad como concepto, sino en la resiliencia. ¿Qué supone la resiliencia? Mientras que en sostenibilidad hablamos, bueno, del uso de energías renovables, como que es algo bueno, disminuimos nuestra meta de carbono, pues ya tenemos que ver la energía renovable como algo necesario por el hecho de poder tener los recursos en algún momento para poder, pues siquiera, pues quizás prender luces, igual en el tratamiento de agua. Sucede que el 60% de la población peruana, y ahí está el reto, vive en la costa, y la costa es un desierto. Entonces el mayor reto es que estamos en un desierto que dependemos en principio del agua que viene de trasvases andinos, en primer lugar, y los trasvases andinos, o mejor dicho, el Ande se llena de agua no solamente de las lluvias, sino de los glaciales, los cuales cada vez están más cortos, las lagunas tienen menos agua, entonces, y con el agua se da el 60% de la energía eléctrica se da en gran parte por agua. Entonces, vemos que tenemos vulnerabilidad por el uso de agua, vulnerabilidad por el uso de la energía. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, ya no solamente como sostenibilidad, sino como resiliencia. Y ahí es donde la infraestructura va a tener que empezar a tomar ya no como algo solamente bueno y sonreírnos como sostenibilidad, sino como resiliencia, algunos aspectos que muchas veces eran opcionales. Entonces ahí tendremos que ir viendo hasta qué punto el Reglamento Nacional de Edificaciones va a poder acoger ya por defecto ciertos criterios que antes solamente eran mejoras, porque ese va a ser el reto. El reto en principio es el calor y el concepto del uso del agua, que si estamos en la costa pues sabemos que menos cantidad cada vez vamos a tener, y si tomamos en cuenta que por ejemplo los inodoros funcionan con arrastre hidráulico con agua apta para consumo humano, nos damos cuenta que algo estamos haciendo mal. Y es ahí donde tenemos que atacar. Todos esos puntos que ya por defecto tendríamos que haberlos actuado hace más de 20 años, pues los hacemos ahora. Bueno, indudablemente el greenwashing, a todo esto les explico, es el lavado verde, entendido como que haces del criterio de la sostenibilidad una bandera, pero sin que realmente tengas o hagas todos los esfuerzos que correspondan. Es decir, imagínate si solamente tu edificio es verde porque le pones unas cuantas macetas. Creo que estaríamos de acuerdo que algo no se está haciendo bien. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero se abusa del hecho del uso del concepto sostenibilidad. Entonces ahí es donde con ciertas metodologías a veces muy particulares, pues ciertas empresas pues a veces sin querer queriendo, tratando de optimizar recursos. El optimizar recursos no es malo. El problema es cuando ya tus estándares bajan tanto y ya puedes entrar sin dificultad en el concepto de greenwashing. Entonces, las certificaciones te ayudan a que si, por ejemplo, como ha habido en Miraflores, que lamentablemente la ordenanza la derogaron, tenías criterios de sostenibilidad. Entonces, las certificaciones lo que podían hacer era verificar todos esos criterios de sostenibilidad. Más que ser un estándar en sí mismas,
A mí me gustan más cuando ya hay criterios de sostenibilidad previos y que de alguna manera algunos sí condicionados, pero caramba, condicionados también a que tenemos que verlo como resiliencia. Entonces, pues a través de las certificaciones las medimos. Entonces, y es una medida de una auditoría externa. Entonces, de alguna manera aseguramos el logro. Ahí es donde, de alguna manera, pues nos aporta las certificaciones para disminuir la posibilidad de greenwashing. Bueno, la resiliencia es poder, en palabras más simples, poder salir de un evento totalmente o total o de alguna manera indeseable, poder salir adelante. En el término, bueno, se utiliza hasta para el término emocional, psicológico, en infraestructura, se utiliza ahora en prácticamente todos los términos, en todos los ámbitos, y lo que se trata de la resiliencia es poder hacer que, por ejemplo, la infraestructura pueda ir hacia adelante ante un evento. Les pongo un caso. ¿Qué nos pasó en 2017, en marzo? Recordarán lo que vivimos en Lima. Yo creo que muy pocos imaginaron que iban a tener que recoger agua en sus baldecitos, haciendo una cola que jamás en tu vida habías imaginado que ibas a hacer y que quizás si tenías un apoyo en casa, no lo tuviste esos días. Y el colegio. Los colegios probablemente no funcionaron 2 o 3 días. No había agua para el rastro hidráulico de Excretas, porque usamos agua potable. Entonces, ahí nos dimos cuenta que era resiliencia. Resiliencia era, por ejemplo, ahí poder tener previsto que si ibas a tener que hacer el arrastre hidráulico de Excretas, iba a tener que ser necesariamente a través de agua que ya habías usado. Cosas de ese tipo nos dimos cuenta recién en el 2017 en el tema hídrico. Y como ese se podría esperar más. Si tomamos en cuenta, y esa es solo una pequeña, en el caso de Sedapal, una de las razones por las cuales no tuvimos agua, pues era un poco razonable, porque de alguna manera, si hubo más lluvia, ¿cómo es posible que no haya agua potable? Y la razón era simple. Si la planta de tratamiento puede hasta un grado de turbidez tratar, y como venía el agua con lodo, mucha agua, mucha, pero con una cantidad superior a la turbidez que se podía tratar, se cerraba. Y ahí dejamos de tener agua y nos acordamos que vivíamos en un desierto. Y como el desierto tenemos el 60% de la población, y ahí es donde tenemos que atacar.